Montaste la infraestructura a mano. Entraste a la consola, fuiste haciendo clic y funcionó. 3 meses después te piden lo mismo pero para pruebas y ahí descubres el problema. Nadie sabe qué hay dentro, nadie sabe en qué orden se creó y la única persona que se acuerda a medias eres tú. Terraform resuelve exactamente eso. Convierte tu infraestructura en archivos de texto que se leen, se revisan y se repiten. Pero hay una pieza que casi ningún curso explica bien y es la que rompe a todo el mundo el primer mes. Se llama el estado. Quédate porque a esa le vamos a dedicar el bloque más largo del vídeo. Antes de entrar, si te interesan estas cosas, en el blog escribo con más calma lo que aquí resumo. Está en devsecopsculptor.com y el enlace lo tienes abajo. Este es el plan. Vamos a ver qué es Terraform y sobre todo qué no es, porque ahí se confunde mucha gente. Luego las 4 piezas del lenguaje, que son 4 y no hacen falta más para empezar. Después el ciclo de comandos ejecutado de verdad delante de ti. Luego el estado, que es el corazón del asunto. Los errores que comete todo el mundo al principio. Y cerramos con lo que cambió hasta hoy, que en Terraform no es poco. Y una promesa sobre el método. Todo lo que veas en pantalla está ejecutado antes de grabar, en mi equipo. Los comandos son reales, las salidas son reales y los errores que van a aparecer también son reales. Nada está escrito de memoria. Empecemos por lo importante. La idea que hace especial a Terraform es que es declarativo. Y esa palabra suena jerga, pero significa algo muy concreto. Tú describes cómo quieres que quede la infraestructura, y Terraform se encarga de averiguar los pasos para llegar ahí. No le dices cómo, le dices qué. La diferencia práctica es enorme. Un script que crea un servidor, si lo ejecutas 2 veces, te crea 2 servidores. Un archivo de Terraform que describe un servidor, si lo aplicas 2 veces, te deja un servidor. La segunda vez mira, ve que ya está como pediste y no hace nada. Eso se llama ser idempotente, y es la razón por la que puedes ejecutarlo sin miedo. Y ahora lo que casi nadie dice, que es que no es Terraform. Terraform crea la caja, el servidor, la red, la base de datos, los permisos. Lo que pasa dentro de esa caja no es asunto suyo. Instalar paquetes, configurar servicios, poner archivos en su sitio, eso es trabajo de una herramienta de configuración como Ansible. No compiten, se complementan y en muchas empresas están las dos. Y tampoco despliega tu aplicación ni sustituye a tu pipeline. Crea la caja. Punto. Vamos al lenguaje. Y aquí viene la primera buena noticia. Para empezar, de verdad necesitas 4 cosas. Solo 4. El proveedor, que le dice a Terraform con quién tiene que hablar. El recurso, que es cada cosa que quieres que exista. La variable, que es lo que cambia entre un entorno y otro. Y la salida, que es lo que quieres que te enseñe cuando termine. Así se ve de verdad. Este archivo describe un servidor con un nombre generado al azar. Fíjate en que no hay ni un solo paso, no dice primero esto y luego lo otro. Dice cómo tiene que quedar y ya está. Con eso escrito, el trabajo del día a día son 4 comandos y siempre en el mismo orden. Init prepara la carpeta y se descarga los proveedores. Plan te dice qué va a pasar sin tocar nada. Apply lo hace y destroy lo borra todo cuando ya no lo necesitas. Empezamos por init. Esto se ejecuta una vez por carpeta y lo que hace es bajarse el código del proveedor que vas a usar. Fíjate en las versiones. Se las anota en un archivo de bloqueo para que mañana en la máquina de tu compañero se instale exactamente lo mismo que hoy en la tuya. Y ahora el comando más importante de Terraform, el que te va a salvar muchas veces, plan. Plan no toca nada. Compara lo que pediste con lo que hay y te escribe la lista de lo que haría. Y esa lista se lee con 3 símbolos. El más es crear, la virgulilla es modificar y el menos es destruir. Mira la última línea, que es la que hay que mirar de verdad. 2 para añadir, 0 para cambiar, 0 para destruir. Si un día vas a aplicar un cambio pequeño y en esa línea aparece un número que no esperabas en la columna de destruir, para. Ahí es donde se evita el accidente. Apply es el que lo hace. Y aquí ya ves las salidas que pedimos, el nombre que generó y dónde dejó el archivo. Ese nombre, Basquail, no lo elegí yo, lo generó el proveedor al ejecutarlo. Y destroy borra todo lo que ese archivo creó.
Suena agresivo, pero es la mejor costumbre que puedes tomar cuando estás aprendiendo. Montas, pruebas, destruyes. Así no te encuentras una factura a fin de mes por algo que dejaste encendido en una prueba de hace 3 semanas. Y ya que hablamos de facturas, todo lo que estás viendo lo estoy ejecutando contra Local Stack, que es una copia de la nube de Amazon corriendo en un contenedor en mi equipo. Mismos recursos, misma interfaz, misma respuesta y $0. Es la forma de practicar esto sin tarjeta de crédito. Un aviso que te va a ahorrar media hora, porque me pasó preparando este vídeo. La imagen que todo el mundo tiene apuntada, la de la etiqueta Latest, ya no arranca gratis, pide licencia y el contenedor se muere solo. La que sigue siendo libre es la número 4. Escribe la versión, no escribas Latest. Y con eso, exactamente los mismos comandos crean cosas de Amazon de verdad. Aquí está creando un bucket y un grupo de seguridad. Lo único que cambia respecto a la nube real son 3 líneas de configuración diciéndole a qué dirección hablar. Y ahora sí, el bloque que justifica este vídeo. Terraform tiene un problema que no es evidente. Tú le dices qué quieres. Él tiene que averiguar qué hay. Y entre esas dos cosas hay un hueco. ¿Cuál de los servidores que existen en tu cuenta es el que describe esta línea de tu archivo? Para no adivinarlo cada vez, Terraform escribe una libreta. Esa libreta se llama el estado y vive en un archivo llamado terraform.tfstate. Y entender esto explica de golpe 3 comportamientos que a todo el mundo le parecen un error y no lo son. El primero, si borras un bloque de tu archivo, Terraform destruye ese recurso. No es que se haya vuelto loco. Es que tú dijiste cómo tiene que quedar el mundo, y en ese mundo ese recurso ya no está. El segundo es el que más duele en equipo y tiene nombre, se llama drift. Ocurre cuando alguien entra a la consola y toca algo a mano. La realidad y la libreta dejan de coincidir. Y esto no es teoría, lo acabo de provocar. Borré un grupo de seguridad por fuera de Terraform, y esto es lo que dijo el siguiente plan. Ahí lo tienes, con sus palabras. Los objetos han cambiado fuera de Terraform, el grupo de seguridad ha sido borrado, y voy a crearlo otra vez. Fíjate en lo que significa. Terraform no solo se dio cuenta, además sabe cómo arreglarlo. Esa es la ventaja de tener la libreta. Y el tercero es el importante de verdad, el que quiero que te lleves aunque se te olvide todo lo demás. El estado guarda los valores en claro. Todos, incluidas las contraseñas. Y Terraform hace algo que confunde muchísimo. Si marcas una salida como sensible, la tapa en la pantalla. Mira, creamos una contraseña, marcamos la salida como sensible y al aplicar la terminal dice sensitive, entre signos de menor y mayor. Parece que está protegida. Y aquí está la trampa, eso solo tapa la pantalla. Y esto es lo que hay dentro del archivo de estado, en el mismo directorio en texto plano. La contraseña entera. Cualquiera que tenga ese archivo la tiene. Por eso el estado no se sube nunca a Git, y por eso la primera línea de tu archivo de exclusiones tiene que ser esa. Y esto nos lleva a la última pieza del estado, la que separa un experimento de algo que usa un equipo. Mientras trabajas solo, esa libreta vive en tu computadora. En cuanto son dos, se rompe. Cada uno tiene su copia, las dos se desactualizan y el día que aplican a la vez se pisan y alguien pierde algo. La solución se llama backend remoto. La libreta se muda a un sitio compartido. Se declara así y lo probé también contra Local Stack para que puedas repetirlo sin cuenta de Amazon. Fíjate en lo que pasa después de aplicar, el archivo de estado ya no está en el disco. No lo borré yo. Está en el bucket, que es justo donde queremos que esté. Y el bloqueo es la otra mitad de esto. Cuando alguien está aplicando, el backend pone un candado y el segundo que llega se queda esperando en vez de pisar. Si trabajas en equipo y todavía tienes el estado en tu portátil, esto es lo primero que tienes que arreglar, antes que cualquier otra cosa de este vídeo. Vamos con los 5 errores que comete casi todo el mundo al principio. Los 5 los he visto y algunos los he cometido. El primero, aplicar sin leer el plan. Es el que más caro sale y no cuesta nada evitarlo. Son 5 segundos de leer una línea. El segundo ya lo vimos, el estado en Git, y ahora sabes exactamente por qué. El tercero, las credenciales dentro del archivo acaban en el repositorio para siempre porque Git no olvida y ahí cambiar la contraseña no las borra del historial.
El cuarto es tocar la consola a mano solo esta vez. Ya sabes lo que pasa, creas drift y el que aplique después se lo encuentra. Y el quinto es más silencioso, copiar un módulo de internet sin fijar la versión. Funciona hoy y un martes cualquiera el autor publica una versión nueva, tu plan cambia solo y tú no cambiaste nada. Pon siempre la versión. Y ahora lo que cambió, que es la parte que caduca en los cursos viejos y por eso la dejo con fechas. En agosto de 2023, HashiCorp cambió la licencia de Terraform. Pasó de ser software libre bajo MPL 2.0 a la USL. En abril de 2024 se anunció que IBM compraba HashiCorp y esa compra se completó el 27 de febrero de 2025. Ahora, lo que importa de verdad, ¿qué significa eso para ti? Y la respuesta honesta es que casi seguro nada. La licencia dice con sus palabras que puedes seguir copiando, modificando y redistribuyendo el código para cualquier uso, comercial incluido, excepto si vas a ofrecer un producto que compita con HashiCorp. Si tú montas la infraestructura de tu empresa con Terraform, no compites con nadie. De ese cambio nació OpenTofu, que es una copia del proyecto hecha por la comunidad y alojada en la Linux Foundation. Su propia página lo define como un reemplazo directo de Terraform, mismo lenguaje, mismos archivos, y el comando se llama Tofu en vez de Terraform. Van por la versión 1.12. Y mi recomendación, que para eso estamos. Si estás empezando hoy, aprende Terraform. No porque sea mejor, sino porque es el que aparece en las ofertas de trabajo y el que vas a encontrar montado cuando llegues a una empresa. Y como el lenguaje es el mismo, el día que te toque OpenTofu no tienes que aprender nada nuevo. Cambias la palabra que escribes en la terminal. Aquí no hay que elegir bando y quien te lo venda como una guerra te está vendiendo algo. Y ahora la parte que casi nadie pone en un curso, que es cuándo no usar esto. Porque yo vivo de enseñarte estas herramientas y aún así hay veces que Terraform no te compensa. Terraform tiene un coste de entrada y es real. Hay que escribirlo, hay que mantener el estado, hay que aprender esto. Ese coste se paga solo cuando hay que repetir o cuando lo toca más de una persona. Si levantas un servidor para un proyecto personal que no vas a tocar en 2 años, hacerlo a mano está bien. Que alguien te diga lo contrario no lo hace verdad. Y aprovecho para preguntarte algo porque me interesa de verdad. ¿En tu equipo el estado está en el portátil de alguien o ya está en un backend compartido? Déjamelo en los comentarios, que quiero ver cuántos estamos en cada lado. Recapitulando lo mínimo que necesitas. Terraform es declarativo, le dices el resultado y él calcula los pasos. Son 4 piezas y 4 comandos. Y el estado es la libreta que lo ata todo. Guarda los secretos en claro, detecta cuando alguien toca mano y en cuanto son 2 tiene que estar compartido. Con eso ya entiendes Terraform de verdad. ¿Y qué viene después? 4 cosas en este orden. Módulos para dejar de copiar y pegar el mismo bloque. Workspaces para tener pruebas y producción sin duplicar el código. Terraform dentro de tu pipeline, que es donde debería ejecutarse de verdad y no en tu portátil. Y las pruebas, que desde hace unas versiones vienen incluidas con el comando Terraform Test. Y si te quedaste con ganas de la parte de la licencia, tengo un vídeo entero dedicado a eso, contando qué cambió y si te tienes que pasar a OpenTofu. Te lo dejo aquí. Aquí te dejo un par de vídeos para seguir. Tienes unos segundos para elegir.